Novio se acerca a la novia y le dice algo en el oído. Minutos después, la boda se cancela. Una mujer casi siempre sueña con tener al hombre de su vida y casarse con él en una boda de ensueño. Desde muy pequeñas anhelan llegar al altar vestidas de blanco. Sueñan en su gran mayoría con un hombre fiel que las consienta y les dé una vida soñada, o a donde ambos puedan luchar y lograr comprar una casa hermosa, tener sus cosas y luego juntos criar a sus pequeños hijos. Mi madre era una de esas. Emigró de su pequeño pueblo huyendo de una dura realidad que le había tocado vivir. Quería empezar de cero, un nuevo legado. Ella no permitiría que ningún hombre la tratase como poca cosa o que le hiciera sentir menos, y es que vivir en un ambiente donde habían peleas todos los días le hizo renunciar a esa realidad y crear la suya propia. Ella trabajó duro y se hizo de una carrera en administración. Conoció a mi padre y al principio todo había sido color de rosa, pero luego ella descubrió que él tenía otra familia y es más, estaba casado y tenía 3 hijos. Lo desechó de su vida y desde ese momento decidió luchar sola. Me mantuvo a mí y se determinó no volver a abrir las puertas de su corazón. Ella murió a los 59 años, dejándome una enseñanza sobre el amor verdadero. A veces uno suele dar todo de sí, ser lo más perfecto posible y tener la determinación de permanecer en amor y en una sola idea, pero la vida en pareja no es solo una decisión individual, tiene que ser siempre compartida. Cuando en una ocasión le preguntaron por qué se había separado de mi padre, me sorprendió la respuesta que ella dio. Yo creí que ella barrería el piso con mi padre. Digo, era su oportunidad. Sin embargo, ella tuvo presente que no hablaría solo de su ex marido, sino también que ese hombre era mi padre. Yo estaba cerca de ella y la vi respirar. Me observó, la vi como que sintió alivio y dijo: «Yo amé como Dios así lo mandó y he cumplido. He dado de lo que tenía, pero eso fue lo que yo di y es por lo que puedo responder. Cada quien da lo que tiene y cada quien responda por lo que da». Aquellas palabras calaron hondo en mi corazón y desde ese momento me decidí que llegado el tiempo yo haría lo mismo, amaría sin temor, daría de lo que tuviera, lo que ella me había enseñado. Me determiné también a ser el hombre ideal para la mujer que llegase a mi vida. Le prometí a mi madre que yo jamás le haría a una mujer lo que a ella le hicieron, ni le causaría el dolor que ella sintió, aunque siempre trataba de disimular. Realmente era difícil que yo lo pasara por alto. Tiempo después, mi madre falleció. Yo seguí la carrera de administración de empresas y me gradué con las mejores calificaciones, pensando siempre en lo que me había propuesto para mi propia vida y la promesa que le había hecho a mi madre. El tiempo llegó. Conocí a Eloísa, una mujer hermosa, una mezcla de mexicana e inglesa. La timidez que había en ella me hizo ponerme como el que tomaría la iniciativa siempre. Cada vez que la veía recordaba a mi madre y me decía que Eloísa tenía suerte, que yo jamás la dejaría ni la engañaría con nadie. Me lo había propuesto y así me mantendría. Era la primera vez que me enamoraba de alguien y por tal razón la cuidaba como una reina. La consentía en todo lo que ella quería y le había proporcionado no solo un amor sincero, sino que a mis 26 años compré una casa que, aunque era pequeña, era acogedora. Poco a poco compré las cosas necesarias. Dejé una habitación para nuestro primer hijo. Ella miró lo que yo hacía y simplemente asentía con la cabeza. Yo la había conocido así y jamás me extrañó la actitud con la que ella tomaba las cosas. Casi nunca se sorprendía. Simplemente agradecía y nuestros días se fueron adaptando a cómo éramos cada uno. Yo realmente la empecé a amar. Le puse un restaurante para que ella empezara su emprendimiento. No quería que un día ella despertara de nuestro cuento de hadas y dijera que yo nunca la dejé hacer nada o algo por el estilo. Cuidé cada detalle de nuestra vida. Ya llevábamos 3 años viviendo juntos. Le dije que ya era tiempo de que pensáramos en tener a nuestro primer hijo. Ella solo se quedó callada y no dijo nada. Yo, al saber cómo era ella, creí que tenía miedo.
Así que para darle mayor seguridad, le dije que dentro de poco yo pondría mi propia empresa y que ya no dependería de nadie. Además, el restaurante iba bien. A ella le gustaba cocinar y atender a los clientes. Yo le puse cocineras, mozas y mozos para que el trabajo de ella solo debiera ser administrar todo y así tuviera tiempo para nosotros. Entonces le pedí que nos casáramos. Ella aceptó, pero dijo que aún deberíamos esperar un poco más. La boda sería algo muy importante. Yo, como la amaba y teníamos ya mucho tiempo conviviendo juntos, la entendí. Me dije que unos meses más o hasta un año más no era nada. Nos teníamos el uno al otro y yo realmente quería complacerla en todo. Y como la veía tan calladita y siempre sumisa, sentía que debería protegerla. Esos años intentamos embarazarnos, y digo intentamos porque ella también lo quiso, o al menos eso me decía. Cada día yo pasaba más tiempo en el trabajo para no avivar mis ganas de casarme con ella y tener nuestro primer hijo. Nuestros amigos y amigas siempre bromeaban con el hecho de que se nos iba a pasar la época. Nosotros nos reíamos sabiendo entre los dos que ya lo habíamos planeado. Los días transcurrieron y ya un año teníamos que no podíamos tener a nuestro primer hijo, por lo que decidí que pasáramos consulta y que nos hicieran exámenes. Pensé que se había hecho realidad que a mis 30 años, yo y ella 29, uno de los dos ya no podía tener hijos. Sin embargo, los exámenes arrojaron que ambos estábamos bien. El médico nos indicó que a veces las parejas se sugestionan y se preocupan demasiado y eso impide que muchos no puedan ser padres. Tómenlo con calma, sentenció el médico, y salimos de nuestra última cita un poco más tranquilos. El tiempo pasaba y entonces yo me dije, bueno, quizá podríamos casarnos y distraernos en una luna de miel, así aumentaríamos las probabilidades de embarazarnos. Yo caminaba siempre con cuidado por la vida, absteniéndome de fiestas en exceso. No quería perder la atención de Eloísa, quien era mi compañera. Debo admitir que se volvió el centro de mi vida. Yo dejaba a mis amigos de la empresa por ir a almorzar con ella. Ella me decía que no era necesario, pero yo llegaba al restaurante y siempre almorzábamos juntos. Jamás la dejaría por nada del mundo, me decía. Cuánto hubiese deseado, pensaba, en que mi madre hubiese tenido esa suerte, reflexionaba yo en esos días. Insistí en hacer una boda sencilla y al final Eloísa aceptó. Hice los preparativos y con la ayuda de una amiga que ambos teníamos en común, fijamos el día. Mi rutina de todos los días había sido enfocada en ella, pero luego había decidido dejarle su espacio para que ella también se sintiera una mujer emprendedora y autosuficiente. Así que al final solo nos encontrábamos en el restaurante para almorzar juntos y en las noches nos juntábamos en la cena. Pero en el día, ella se iba al restaurante a las 6 de la mañana, por lo que yo me levantaba un poco más tarde y no la alcanzaba a ver. Así estaba nuestra vida cuando llegó el día de nuestra boda. Yo recordé cómo había empezado lo nuestro. La vi irse con nuestra amiga a nuestra habitación. Llegué a la iglesia temprano y nuestros invitados nos aplaudían. Los padres de ella estaban allí también y nuestros amigos igualmente. Todo estaba listo. Metí mi mano en el bolsillo para asegurarme que los anillos estuviesen allí. Tuve que disimular y sonreír frente a todos al darme cuenta que me los había olvidado. Tomé prestado el auto de uno de mis tíos y presuroso volví a casa. Entré sin que Eloísa se diera cuenta. Dicen que ver a la novia antes de la boda es de mala suerte, así que yo no quería averiguar si ese dicho era cierto. Caminé descalzo, entonces escuché su voz. Lloraba. Me acerqué y me dije que debería estar con sus padres o nuestra amiga, pero luego recordé que afuera no había visto a ningún auto. ¿Qué estaba pasando?, me preguntaba. No pasó mucho tiempo cuando escuché el motor de un auto apagarse afuera de mi casa. Era el auto que debería de recogerla. Aguardé para ver. Cuando bajó el chofer del auto, este tenía el celular en la mano y al parecer hablaba con Eloísa. Hasta allí todo me pareció normal, de no ser porque este ingresó a mi casa y fue directo a nuestra habitación. Escuché la conversación donde ella decía: «Me he tomado todas las pastillas y no sé cómo pudo pasar».
El hombre frente a ella, quien se suponía que solo venía a recogerla, lloraba también. «¿Pero cómo es posible? ¿Te enamoraste de él? Eso pasó, ¿verdad? Si eso no fuese cierto, no estuvieras embarazada de él y a punto de casarte». «Te juro que yo me cuidé», contestó ella. A través de la puerta, media abierta, noté que le sacó un blister de pastillas. Y sí, eran pastillas para que no quedase embarazada. Luego, este volteó y lo vi de cerca, y allí supe que era uno de los mozos que yo personalmente había contratado. Creí que se trataba de un amigo que ella tenía, pero todo se derrumbó dentro de mí cuando los vi besarse. «Solo espera que me case con él. Tomaré todo el dinero y solucionaremos este problema», le dijo mientras lo consolaba. En ese momento, tomé los anillos y caminé hasta la iglesia. Todo el mundo había estado allí, esperándonos. Mi celular no paraba de sonar, y por increíble que parezca, cuando llegué, de la manera más fría, la vi puesta de pie en el altar, esperándome para casarnos, al igual que el chofer, quien era en realidad uno de los mozos del restaurante y el amante de Eloísa. La vi y tuve vergüenza ajena, como diría mi madre. Caminé cerca de ella y le hablé al oído diciendo: «Estás embarazada. Tendrás un hijo mío. No me fuerces a hacerte esto frente a todos. Regresa con tu amante al auto, porque yo ya lo sé todo». Después de hacer esto, ella se puso pálida. Me acerqué al animador y le dije que por asuntos personales no se llevaría a cabo la boda. Todos ese día no sabían lo que había pasado. Nadie lo supo. Solo tomé mis cosas y, armándome de valor, pasé por en medio de todos, quienes me miraban atónitos. Nos subimos al mismo auto que el amante de mi mujer manejaba. Al llegar les dije: «Ya sé todo y no quiero saber más. Lo único que te voy a pedir es que tengas a nuestro hijo, y si no lo quieres, cuando sea el momento, me lo dejas». Me bajé del auto y cerré la puerta. Nadie podría imaginar el trago amargo que me estaba pasando. 9 meses después, Eloísa vino con nuestro hijo. Me dijo que ella jamás había querido hacerme daño, pero me dijo también que cuando el bebé dejara de lactar, lo dejaría conmigo. Yo respiraba profundo para no decir nada malo. «Gracias por no haberme avergonzado frente a todos. Eres un buen hombre y lamento no haberte amado como tú te lo mereces». Yo no quería escuchar más. Abracé a mi hijo y 1 año después, ella me lo dejó. Ese día la vi llorar como nunca. Quiso abrazarme, pero se lo impedí. Me pedía perdón y pedía perdón a nuestro hijo. Me dijo entonces antes de marcharse: «¿Puedo hacerte una pregunta?». «Sí, dime», le contesté. «¿Por qué no me desenmascaraste frente a todos ese día?». «Parecía haber llegado el momento», me dije. La miré fijamente y le respondí: «Por 2 razones. Mi hijo estaba dentro de ti y pensé en él. Y segundo, yo amé como Dios así lo mandó y he cumplido. He dado de lo que tenía, pero eso fue lo que yo di y es por lo que puedo responder. Cada quien da de lo que tiene y cada quien responda por lo que da». Me miró y con lágrimas en los ojos se marchó y no volví a saber nunca más nada de ella. Mi hijo creció y siempre mantuve en reserva lo sucedido. Nos separamos y ella se fue. Había sido mi respuesta para él y esto le bastó, además de todo el amor que yo le había dado. A veces la vida nos dará la oportunidad de vengarnos, pero tengamos presente siempre a quienes vamos a herir en el camino, antes de hablar o decir algo. Que Dios sea el juez entre nosotros, porque cuando Dios nos pone la sartén por el mango, no es para acabar con el enemigo, es para que aprendamos sabiduría. Yo decidí cortar con la maldición, alejando esa parte de mi vida de la vida de mi hijo. Ahora soy un abuelo que tiene 70 años y me volví a comprometer. Tuve 2 hijos más y todos se han casado y tenido a sus familias. Cortar con la maldición siempre va a estar en nosotros. Como dijo mi madre: «Yo amé como Dios así lo mandó y he cumplido. He dado de lo que tenía, pero eso fue lo que yo di y es por lo que puedo responder. Cada quien da de lo que tiene y cada quien responda por lo que da».
Hay veces en donde el padre se puede alejar del hogar por diferentes razones, sean naturales o circunstanciales. Es a la madre a la que le toca responsabilizarse por ambos roles, tanto el de papá como el de mamá. Por esto existen niños que solo se desarrollan con el amor materno. No obstante, en esta historia, Sofía, la madre de los chicos, fue la primera en ausentarse. Resulta que Ignacio conoció a Sofía en su ciudad natal, Lima. Ellos se enamoraron profundamente y tuvieron un hijo, al cual le pusieron por nombre Andrés. 5 años después de este nació Micaela, una pequeña muy hermosa que llegaba a completar su familia. Para el nacimiento de esta, lamentablemente Sofía enfermó mucho. La pareja tenía un niño de 5 años y una recién nacida. Mientras Ignacio trabajaba como cocinero en los barcos, esta mujer se quedaba en casa al cuidado de sus hijos. Sin embargo, no tenía ni fuerzas para hacerlo. Por 1 año, más bien fue Andrés quien la cuidaba. Todo esto mientras su padre buscaba el sustento cada día. En una oportunidad, Ignacio llegó de su trabajo. Sus 2 pequeños estaban en el patio. Se habían quedado dormidos debajo de un árbol. El hombre los levantó en sus brazos y los llevó a sus camas respectivamente. Ya luego se fue a su habitación. Al entrar dio un grito tan fuerte que despertó a sus hijos. Andrés, acompañado de su hermana, caminó hacia el cuarto. Al entrar, ahí estaba su padre, llorando encima del cuerpo sin vida de su madre. Ignacio no podía creer cómo su compañera, el amor de su vida, los había abandonado. El dolor en su corazón era insoportable y entendía que a partir de ese momento se le complicarían un poco las cosas. Todos los gastos fúnebres fueron solventados con los pocos ahorros que el hombre guardaba. Los primeros días de su pérdida, el dolor no lo dejaba ni dormir. Tenía que estar pendiente de sus hijos, mientras estos se acostumbraban. Por ende, envió una carta a su trabajo para que le dieran un permiso por unos días. No obstante, sus patrones fueron muy indolentes y desconsiderados, y más bien terminaron despidiéndolo. En ese momento ya no solo cargaba con el dolor de perder a su esposa, sino que ahora le surgía un nuevo problema. ¿Cómo mantendría a sus pequeños, sin tener con quién dejarlos y sin un empleo fijo con el cual poder comprar los alimentos para que ellos comieran? Por 1 año el hombre recibió ayuda de un anciano vecino que era su amigo, pero este tuvo que partir del país. Esto trajo más problemas a Ignacio, quien no sabía qué hacer con sus hijos. Andrés ya tenía 7 y su pequeña 2 años. Necesitaba una forma para sustentarlos. Sin saber qué hacer, comenzó a cazar para poder alimentarlos. A veces se le hacía difícil, así que consideró que pescando podría sustentar más fácil a sus niños. Una noche Ignacio agarró unas redes y se fue a una bahía cerca del puerto. Sin que nadie se diera cuenta, tiró la red y sacó varios peces. Esto lo hizo a escondidas, porque en ese lugar estaba prohibido pescar y estaba establecido que a la persona que consiguieran en esa zona pescando debería enfrentar cargos criminales. Por varias semanas, Ignacio se mantuvo de esa manera, consiguiendo peces para su casa y tomando otros y vendiéndolos de manera clandestina para conseguir los víveres de su hogar. Él sabía que no estaba bien lo que hacía, pero consideraba que no podía dejar morir a sus hijos de hambre. En una noche en la que este hombre iba a salir nuevamente al muelle, Andrés le dijo que lo acompañaría, y de esta forma él le podría avisar si se aproximaba a alguien. Sin embargo, Ignacio le dijo que no, que se quedara en casa cuidando a su hermana. A pesar de lo que le dijo su padre, Andrés tomó a Micaela en sus brazos y se fue a escondidas detrás de él. Cuando Ignacio estaba a punto de comenzar su faena, se dio cuenta que sus hijos estaban cerca. No podía regresarlos a casa,
porque si no esa noche no podría conseguir para comer. Así que le dijo a su hijo más grande: quédate aquí, de este lado de la acera con tu hermana. Yo iré a pescar. Tu madre, que es un ángel y está en el cielo, los cuidará. Hijo, si sucede algo me gritas muy fuerte y yo vendré a tu ayuda. Solo cuida a tu hermana y no la dejes sola. Así que Ignacio se fue y tiró la red. Pasaban los minutos y no regresaba. Luego fueron horas, hasta que llegó la mañana y el hombre no aparecía. Andrés no entendía por qué su padre no regresaba. Solo no se movía de ese lugar a pesar del tiempo, porque su papá le había dicho que no se fuera hasta que él volviera. Después de todo, los niños tenían mucha hambre. Micaela estaba inconsolable, y esto llamó la atención de una mujer. Esta inmediatamente se acercó a ellos y les brindó de comer. Durante todo el día, muchas personas se acercaban a los pequeños y les brindaban comida, además de darles monedas, ya que eran confundidos con limosneros que buscaban su sustento. Durante todo el día, los pequeños se mantuvieron en el mismo lugar sin moverse. Así llegó la noche, y ellos, abrigados, seguían esperando a su padre. A la mañana siguiente, aquella mujer que el día anterior les había ofrecido comida, le pareció extraño que los pequeños siguieran en el mismo lugar, así que llamó a las autoridades. Cuando los oficiales llegaron, buscaron agarrar a los niños, pero Andrés salió corriendo junto con su hermana, y como su padre le había dicho, gritó y gritó su nombre, para que viniera a su ayuda. Sin embargo, Ignacio no se apareció. Finalmente los chicos fueron capturados. Intentaron buscar a sus padres, pero como estos no aparecieron, se imaginaron que por problemas económicos los habían abandonado. Para ayudar a que los niños se pudieran desarrollar en un ambiente seguro, los llevaron a un orfanato. Ahí les brindaban lo necesario, y en un determinado tiempo, una familia se interesó en la pequeña Micaela. Estaban a punto de adoptarla, pero al Andrés notar que lo separarían de su hermana, hizo un escándalo delante de los futuros padres adoptivos. Dijo que su papá regresaría por ellos, y que no lo podían separar de su hermana. Ante las palabras del chico, la familia que quería adoptar a la pequeña no quiso separarlos, y por ende decidieron llevárselos a los dos. Después de todo, la nueva familia era muy buena, unas personas que no podían tener hijos y que habían viajado desde España para conseguir un niño. Cuando los trámites de adopción finalizaron, los niños fueron llevados al país de sus padres para iniciar una nueva vida. El nuevo día a día de estos chicos estaría cargado de lujos, pues los padres adoptivos eran unos acaudalados empresarios de la madre patria. En aquel lugar los chicos recibieron los mejores estudios, vivían como en un palacio y siempre se relacionaron con personas importantes de la sociedad. En aquella nación aprendieron otro idioma y muchas otras tantas cosas. En la escuela, algunas veces fueron discriminados, ya que los niños siempre estaban viendo al cielo, diciendo que su madre, quien era un ángel, los cuidaba, y que lo más seguro es que su padre, donde quiera que fuera que estuviera, estaba viendo el mismo cielo. Durante 15 años, los chicos se mantuvieron con el recuerdo de su vieja familia. Andrés se había graduado de la universidad, era un importante empresario. En cambio, Micaela, con 17 años, comenzaba a estudiar leyes en una universidad en Madrid. Estos jóvenes eran herederos de una gran fortuna, en vista de que su padre adoptivo había muerto, y ellos, junto con su madre de crianzas, eran los herederos de una enorme fortuna. Teniendo 23 años, Andrés decidió averiguar qué había sucedido con su progenitor. Aunque su hermana no quería que la dejara, ya que en cierta manera tenía miedo de que él no regresara al igual que su padre, finalmente el muchacho se fue. No la llevó consigo porque Micaela era menor de edad y estaba comenzando sus estudios, así que viajó solo. Al llegar a Perú, contrató detectives y pagó mucho dinero para que dieran con su padre. Luego de unas semanas, le informaron que 15 años antes, un hombre con las características que él daba había sido condenado a 10 años de prisión por pescar animales en estado de extinción. Cuando le dieron el nombre del sujeto, inmediatamente supo que era su padre. Andrés pidió que lo llevaran con él, pero le dijeron que el hombre llevaba 5 años en libertad y que no se sabía nada
nada de él, que en el último lugar donde lo habían visto era en el puerto y que se había sometido a la indigencia y era muy difícil encontrarlo, ya que todos los hombres en esa condición de calle se parecían. En eso el muchacho dijo que lo llevaran al lugar donde tal vez su padre estaba, pues él lo reconocería. Después de todo lo llevaron. Entraron al lugar donde dormían aquellas personas. Todos parecían iguales, hasta las mujeres y los niños. No obstante, había uno que resaltaba. Este estaba viendo al cielo. El joven se le acercó y le dijo: «Papá, ¿eres tú?» «Andrés, hijo, no lo puedo creer, ¿eres tú?» «Sí, papá, soy yo. ¿Cómo te había extrañado?» Ese día Ignacio y su hijo se habían encontrado. Andrés lo montó en su auto, lo llevó a un hotel, lo bañó, le cortó el cabello y la barba, luego le puso ropa nueva y le contó todo lo que había sido de él y Micaela. Posteriormente ordenó todos sus papeles para llevarlo a España y pasados unos días se ubicaron en Barcelona, el lugar donde este chico y su hermana habían pasado los últimos 15 años. Ignacio estaba muy contento con la vida que habían llevado sus hijos mientras estaban sin él. El reencuentro con su pequeña fue hermoso y desde entonces esta familia vivió junta sin volverse a separar. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.